Hoy nos vamos a dedicar a hablar, como les dije, de las funciones de las proteínas y dependiendo de cómo nos dé el tiempo, avanzaremos en en unas de las funciones, en una sola de las funciones para enfocarnos debido pues, a su interés a nivel bioquímico. Entonces, hablando de funciones de las proteínas, les decía, la primera es la estructural, que es la que como que todos conocemos. Pero desde el punto de vista estructural tenemos dos aspectos. Estamos hablando de la estructura de la célula, pero también de la estructura en general de los seres vivos. A nivel de la estructura de la célula encontramos dos tipos de proteínas muy importantes. Por un lado están las glucoproteínas. Ellas forman parte de la membrana celular y esas glucoproteínas son las que aceptan o actúan como los receptores que facilitan el transporte de sustancias. Recuerden que una de las eh, funciones de la membrana celular es el permitir el ingreso y la salida de sustancias de la célula. Eso se hace a través de las glucoproteínas. Las glucoproteínas son muy importantes porque digamos que como ellas están en la parte externa de la membrana celular, son las que tienen esa función de reconocimiento, ¿sí? De reconocimiento de los organismos o microorganismos que quieren entrar a la célula o de lo que pueda ingresar a la célula y que la pueda afectar. Por eso precisamente hay un tema con los virus y por qué ellos se pegan a la membrana celular, porque la cápside que envuelve los virus es una cápside de proteínas. Entonces, obviamente, los organismos, digamos, las células de la membrana, eh, las glucoproteínas específicamente, son las que pueden hacer esa detección y permitir el paso o no de ese tipo de sustancias al interior de la célula. ¿Sí? A veces lo que sucede es que como precisamente es una capa proteica, no la reconoce y el virus entonces se va a adherir a esas proteínas que también tiene la membrana y por eso puede ingresar el material genético. Por otro lado, tenemos las histonas. Las histonas son células que tienen que ver con los cromosomas. Ellas forman parte de los mismos cromosomas y regulan la expresión de los genes. Entonces, por eso son células de función estructural a nivel de la célula. Por otro lado, tenemos las proteínas que son de órganos y tejidos, que ya estamos hablando entonces de funciones que están externas a la célula y en ese caso tenemos varios ejemplos. Por un lado, ellas lo que confieren es elasticidad y resistencia. Elasticidad y resistencia a estos órganos. El colágeno es una de esas proteínas. Creo que hemos escuchado hablar del colágeno y básicamente es una proteína que tiene que ver con nuestra piel, muy ligada al tejido conjuntivo y lo que hace es como mantener la tensión de la piel, ¿cierto? Mantener la tensión de la piel. Una de eh, de los signos de lo que representa, digamos, la vejez en las personas es justamente el tema de las arrugas. ¿Y por qué se da el tema de las arrugas? Con el paso del tiempo, el colágeno se va perdiendo. Entonces, la alimentación rica en colágeno, por ejemplo, la gelatina lo que provee es de esta proteína y no quiere decir que de igual manera no vaya a suceder, claro, pero es importante mantener el nivel de colágeno para mantener la resistencia y la elasticidad de ese tejido conjuntivo. Por otro lado, tenemos la elastina, esa es otra proteína también del tejido conjuntivo, pero del elástico, de ese que requiere contraerse, extenderse, ¿sí? Entonces, la elastina se requiere para eso. Y otra proteína que tiene que ver con la elasticidad y con la resistencia es la queratina. Nuestra piel en la epidermis tiene queratina y entonces le da como la rigidez a la piel, ¿no? También ayuda a que no se descuelgue la piel, a que no se vea así como, eh, sí, vieja, arrugada, sin tensión muscular, sin tensión, sin tono, eso se llama tono muscular.
es precisamente la queratina. La queratina de la piel permite mantenerla así. Ahora, no se encuentra solamente en la piel. Pues, la queratina es una proteína que también podemos encontrar en el cabello y la podemos encontrar también en uñas y en el caso de los animales también se puede encontrar como constituyente de las plumas, ¿sí? Entonces, esta proteína, vuelvo y repito, su función es dar resistencia, dar elasticidad a órganos y tejidos, tanto en el ser humano como en otros animales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aportes? Bueno, entonces por favor tomamos el apunte de la función estructural y ya pasamos a mirar otras funciones. Otras funciones que, bueno, me avisan por favor. Eh, Otras funciones que podemos encontrar con las proteínas son, por un lado, la función enzimática, que es de la que vamos a hablar, digamos, más una vez hayamos revisado todas las funciones. Recuerden que algunas proteínas son enzimas, ¿sí? No todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas sí son proteínas, ¿sí? Son muchas, es las que se encuentran en mayor cantidad. Recuerden que las enzimas tienen funciones particulares y específicas para cada una de las reacciones en las que ellas participan. Entonces, en nuestro organismo tenemos multiplicidad de reacciones y cada una de ellas es mediada por una enzima. Por esa razón son muchas y no solamente son las que tienen que ver con nosotros como seres humanos, sino las que median el metabolismo en animales, el metabolismo en plantas y el metabolismo en general en todos los seres vivos. Son biocatalizadores y a nivel de metabolismo celular, ya lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a la función hormonal, algunas hormonas de las que produce nuestro organismo son de carácter proteico. Entonces, entre esas tenemos la insulina y el glucagón. Las dos tienen la función de regular los niveles de la glucosa en la sangre, ¿cierto? Ambas tienen la misma función, pero son de origen diferente, ¿no? La insulina propiamente eh, está relacionada con el páncreas, el glucagón hace parte pues del proceso metabólico como tal de las células. Eh, También dentro de la función hormonal de las proteínas tenemos algunas hormonas que son segregadas por la glándula hipófisis, como es el caso de la hormona del crecimiento. Esta hormona también es de carácter proteico y la hormona adrenocorticotrópica. Esa hormona se encarga de regular la síntesis de corticosteroides. Corticosteroides son sustancias que nuestro organismo eh, produce, ¿sí? Y que en extremos pues, van a tener unas consecuencias secundarias que son importantes. Entonces deben ser regulados y para eso está la hormona adrenocorticotrópica, que es de carácter proteico. De igual manera está la calcitocina. La calcitocina es una hormona que se encarga de regular el metabolismo del calcio. Recordemos que si el metabolismo del calcio es inadecuado, se producen los llamados cálculos, cálculos biliares y cálculos que son del sistema urinario. Esos cálculos generan obstrucciones en las vías urinarias que pueden ser muy dolorosas y a veces requieren de cirugía. Y en el caso de la vesícula, cuando se forman, hay que sacar la vesícula porque no hay forma de sacar esos cálculos de allí y sobre todo cuando son grandes. Entonces generan mucho dolor y pueden llegar a reventar la vesícula, entonces tienen que sacarla, ¿sí? Debido a esos cálculos. Los cálculos son como piedritas de calcio. Recordemos que el calcio es un metal, entonces se forman como piedritas y eso pues es lo que se genera cuando no hay un correcto metabolismo del calcio. También tienen función reguladora, regulan la expresión de genes en la división celular. En ese caso tenemos la ciclina, ¿sí? La ciclina es la célula, la proteína encargada de esto.
Y también tienen una función homeostática. Cuando hablamos de función homeostática, hacemos referencia a que mantienen el equilibrio osmótico, es decir, el tema del pH en el organismo. Nosotros tenemos múltiples sustancias y cada una de ellas tiene un valor de pH. Nuestro organismo debe tener un pH regulado, balanceado, y no puede, y para eso él genera unos sistemas amortiguadores, cosa tal de que se mantiene constante el pH interno, a pesar de las múltiples sustancias con pHs distintos que manejamos. Por ejemplo, la saliva, que tiene un pH ligeramente ácido, las lágrimas, el sudor, que tienen pH básico. Entonces, recordemos que el pH es la acidez, ¿no? El nivel de acidez que tienen. Entonces, nuestro organismo tiene múltiples sustancias con diferentes tipos de pH, y lo que hacen estas proteínas es regular, ¿sí? Generar un equilibrio para que se mantenga el pH interno de una manera constante y no nos genere problemas a nivel de la salud. Entonces, tomamos el apunte mm, de estas funciones y ya miramos otras. Ok. Dos funciones más que podemos encontrar en las proteínas son la función de reserva y la función de transporte. Perdón, la función de defensa, la de reserva está más adelante. La función defensiva y la función de transporte. Resulta que esos anticuerpos de los que hablamos cuando se produce alguna enfermedad o alguna infección por bacterias, por virus o por cualquier otro organismo, son proteínas y se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos que actúan frente a los posibles antígenos, y los antígenos pues son los genes de esos microorganismos o que generan las infecciones a nuestro cuerpo. Tenemos también otras proteínas de defensa que son la trombina y el fibrinógeno. Ellas lo que hacen es formar coágulos para evitar las hemorragias. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes de pronto que se corten o que han tenido un raspón así, una caída terrible que queda así como toda la raspadura, empieza a salir sangre. Esa sangre se coagula generando lo que se llama costra, ¿cierto? Lo que llamamos costra. Eso no es más que sangre coagulada. ¿Y cuál es la función de que la sangre se coagule? Evitar las hemorragias, es decir, evitar que siga saliendo y que pues se genere un desangramiento, una hemorragia fuerte que pueda poner en peligro la vida de la persona. Entonces, ahí están esas dos eh, proteínas que son la trombina y el fibrinógeno. A veces se da una agregación plaquetaria precisamente por el mal funcionamiento en esas proteínas, y se generan esos coágulos al interior del organismo. Y esos coágulos son los que generan las trombosis. Entonces, la trombosis, que es un coágulo de sangre que obstruye vía principal, impidiendo que la sangre pueda fluir a esa parte del cuerpo. No da solamente a nivel del cerebro, sino, o sea, porque uno casi siempre escucha en eso, ¿no? Las afecciones a nivel cerebral, sino que las trombosis se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo donde exista un coágulo que pueda llegar a, a obstruir una vía sanguínea. Por otro lado, tenemos las mucinas, que tienen un efecto germicida y protegen a las mucosas. Entonces, por ejemplo, en la nariz. La nariz en la parte externa pues es una mucosa, y cuando ingresa el aire, en el aire no solamente va el oxígeno y los otros gases, sino que además hay una gran cantidad de microorganismos. Entonces, las mucinas, que son proteínas que tenemos ahí, se encargan de eliminar esos microorganismos. De lo contrario, cada respiración implicaría el ingreso a nuestro organismo de muchos microorganismos que pueden llegar a causarnos enfermedades, ¿sí? Entonces ya sería un problema respirar, porque en el aire hay muchas bacterias y muchas otras sustancias, pero tenemos a esas proteínas para hacer la función de defensa. Por otro lado, tenemos en el caso de los animales algunas toxinas que son de origen bacteriano, o también los venenos de serpientes. Esos también son proteínas.
que fabrican estos organismos con la función de defensa, con la función de defensa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las serpientes, podemos hablar de que se defienden de sus depredadores a partir de estas toxinas, pero también les sirve para obtener su alimento, ¿no? Al colocarla sobre la presa. También tenemos otros organismos, hay ranas venenosas que en su piel producen esas toxinas que son proteínas, pero que, vuelvo y repito, su función principal es defenderse de los depredadores. Algunas plantas también tienen este tipo de sustancias que lo que hacen es evitar las plagas. En el caso de la función de transporte tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de característica estructural cuaternaria, una estructura cuaternaria, es compleja y su función es transportar oxígeno. Entonces ella lo que hace es llevar el oxígeno en los animales vertebrados. En los invertebrados no se llama hemoglobina, sino hemocianina, ¿sí? La que cumple esta función. Está la mioglobina, que transporta oxígeno única y exclusivamente en los músculos, en los músculos. Y las lipoproteínas que se encargan de transportar lípidos por la sangre. Entonces ellas son las que transportan como toda la grasa. Y los citocromos, que los vimos en la respiración celular, tienen la función de transportar electrones. Los vimos tanto en la respiración celular como en la fase oscura de la fotosíntesis. Hablamos de los citocromos. Los citocromos son proteínas también que hacen parte de los complejos a partir de los cuales se transportan los electrones. Entonces, fíjense que tenemos otras funciones muy importantes a nivel de defensa y a nivel de transporte. Tomamos el apunte y ya pasamos a las dos últimas funciones. Son la función contráctil y la función de reserva. En cuanto a la función contráctil, entonces tenemos a la actina y a la miosina, son proteínas del sistema de los músculos, que lo que hacen es permitir la contracción muscular, ¿no? Recuerden que el músculo tiene movimiento, básicamente las contráctiles están asociadas a eso, al movimiento. Entonces tenemos la actina y la miosina que le permiten al músculo contraerse y estirarse. Y también tenemos en el caso de los microorganismos, específicamente protozoos, bacterias, eh, la dineína, que se encarga del movimiento de los cilios y los flagelos, ¿no? Recuerden que los cilios son como esos pelitos que tienen alrededor de la membrana estos microorganismos y los flagelos son como colitas. Flagelos encontramos, por ejemplo, en las células de los espermatozoides. Entonces, ellos tienen allí dineína, que es la proteína que se encarga de darle movilidad. Y en la función de reserva tenemos por un lado la ovoalbúmina de la clara de huevo, la gliadina, que es una proteína del trigo, la ordeína, que es una proteína de la cebada, y básicamente lo que hacen es reservar aminoácidos para el desarrollo de los embriones. Entonces, en el caso de los granos, pues de las semillas, y en el caso de la ovoalbúmina, recordemos que todos los huevos son pollitos que nunca llegaron a ser, ¿cierto? Entonces, la ovoalbúmina es básicamente la proteína, o sea, todos los aminoácidos, toda la reserva está ahí en la clara, que eran para el desarrollo de ese embrión. Por eso las proteínas están es en la clara, no en la yema, ¿sí? La yema tiene más, por ejemplo, colesterol, más grasas, mientras que la clara es la que tiene toda la proteína y digamos, son proteínas de reserva. Tiene una cantidad de aminoácidos que la célula como tal reserva. Y en la leche tenemos la lactoalbúmina, ¿sí? La lactoalbúmina de la leche también tiene función de reserva, por eso el nivel de alimenticio, por ejemplo, de la leche y todos sus derivados, porque tiene un alto contenido proteico. Entonces, esas son las dos funciones adicionales que podemos encontrar en las proteínas. Entonces, fíjense que no es solamente de estructura. Tenemos estructural, enzimática, reguladora,
de transporte, de reserva, contráctil, mm, mm, homeostática. Bueno, tenemos, las proteínas tienen muchísimas funciones dentro de cada uno de los organismos. Y como les decía, nos vamos a profundizar un poquito en la enzimática, porque pues es la que está más asociada a todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos y celulares, que es lo que hemos venido trabajando durante este año. Entonces tomamos el apunte de esta, ya continuamos. Bueno, eh, ya digamos por tiempo no alcanzaríamos a hacer la revisión de la clasificación de las enzimas, eh, porque pues siempre son varias y no nos daría como el tiempo para revisarlas todas. Entonces, las veríamos en la próxima clase, arrancaríamos a partir de la clasificación de las enzimas y de lo que sucede cuando se genera una inhibición en las enzimas. Eso lo veríamos dentro de 8 días. Recordemos, chicos, que a partir del lunes ya tenemos evaluaciones de lunes a jueves. ¿Listo? De lunes a jueves. Nos vemos nuevamente a las 10:40. ¿Listo? Nos conectamos a las 10:40 para la dirección de grupo. Por favor, todos puntuales, porque bueno, a esa hora, 10:40, porque vamos a revisar algunas cosas concernientes a unas noticas. Bueno, entonces nos vemos en ese horario. Tomen su descanso y ahorita más tarde hablamos. Chao, chicos, juiciosos.